Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Filosofacto. Este es un canal donde siempre platicamos acerca de experiencias, recursos e ideas que te van a ayudar a caminar con mayor paz y con mayor entendimiento frente a los retos de tu vida y de tu día a día. Aquí no venimos a profesar la verdad absoluta, solo venimos a reflexionar, a cuestionar, pero sobre todo a compartir. Yo soy Iram Y yo soy Rubén. y esto es Filosofacto. Filosofacto. Bien, pues vamos a empezar porque creemos que la libertad es hacer lo que uno quiera, ¿sí o no? Hacer lo que te plazca. Pero ¿qué pasa cuando esa libertad fue moldeada por las redes sociales, por tus traumas, por tus creencias? Entonces hay una pregunta, ¿existe de verdad la libertad o será una mera ilusión nada más? Este sistema que hemos diseñado realmente está buscando que tú seas libre o está buscando que tú seas más productivo. Ahora, ¿qué tan libre puede llegar a ser una persona que se llega a conocer a sí misma? La libertad pensamos que es la ausencia de límites, pero ¿qué tal si es más el dominio sobre uno mismo? Bueno, pues si quieres conocer esta y más respuestas a más preguntas, quédate porque el día de hoy vamos a hablar en este episodio acerca de la libertad. Muy bien, Rubén. Pues comenzando con este tema que realmente nos da para mucho de qué hablar, en esta cuestión de la libertad, me gustaría aperturar con un apartado que yo creo que la mayoría de las personas interpretamos que, con lo que viene integrado esa libertad o que de alguna manera es una consecuencia esa libertad, que es el dinero. Cuéntame, Rubén, ¿tú crees en la afirmación de que el dinero da la felicidad? ¿Da Da, la libertad? ok, da parte felicidad y parte libertad. Ok. He experimentado tener no mucho dinero, pero sí bastante dinero. Y he experimentado también la escasez. Y en las dos se pierden muchas cosas. Cuando tienes dinero además, en la experiencia que yo he tenido en la vida es que te quita, entre más dinero tengas, más responsabilidades tienes. Más te amarras a tu trabajo o a tu emprendimiento. Y entre menos tienes, pues pierdes experiencias. Entonces, sí puede dar el dinero cierta libertad, pero también demasiado dinero te puede quitar libertad. No sé qué opinas tú, pero eso es lo que yo creo, ¿verdad? Hasta el día de hoy no tengo una experiencia, ¿cómo te puedo decir? Una definición de libertad, porque aún, a pesar de que ya voy en el camino correcto, todavía no puedo dar una definición completa y verdadera para mí de qué es la libertad. Creo que todo el mundo estamos en búsqueda de eso en este mundo y creemos y empezamos por el dinero, creemos que la libertad está en el dinero. Todo el mundo quiere dinero, güey. Todo el mundo busca generar más en redes sociales, en su trabajo, en emprendimientos. Todo el mundo quiere generar más, pero todo el mundo dice es que quiero viajar, quiero cosas. Lo que no sabemos es que queremos libertad y lo confundimos. Pero eso es lo que te puedo decir yo del dinero y la libertad. ¿Tienes alguna definición tú o algo que puedas compartirnos sobre eso? Sí, en realidad pienso que como tal tenemos una libertad hasta ciertos límites, Sí. lo cual es un poquito incongruente porque el mero uso de la palabra requiere, o sea, viene implícito que no haya límites. Ajá. ¿Sí? Sin embargo, no es así. Creo que es una ilusión, así como dijimos en nuestra presentación, una ilusión completa, porque mientras vivamos dentro de una estructura como la que vivimos, esa libertad sí interdepende de otras personas. O sea, porque si uno interpreta que la libertad es poder gestionar tu rutina como a ti te gusta, tener tu casa como a ti te gusta, o sea, toda esa libertad de expresar o esa parte libre de ti requiere de otras personas, requiere del que le da mantenimiento o de aquellos que construyen las redes o la infraestructura para que llegue luz a tu casa, para que llegue drenaje a tu casa, para que tengas la libertad de viajar y de tener un lugar donde establecerte. Dependes de otras personas que construyan tu casa, que mantengan las telecomunicaciones. Estamos interdependiendo constantemente siempre y cuando vivamos dentro del sistema. Entonces, creo que la libertad mmm, ya es una palabra que es usada como un estandarte para hacer, como dijimos, lo que uno quiera, Ujú. pero yo interpreto que siempre y cuando no violentes o no termines La libertad de con la otros. libertad de otras criaturas u otras personas. Yo no te puedo decir hasta dónde llega la libertad,
pero sí te puedo decir dónde empieza. Empieza aquí, adentro, en tu mente. Ahí empieza la libertad. Donde tú te sientas lo más libre posible, ahí empieza la libertad. Creo que puede llegar hasta donde tú quieras y puedas, porque no nos alcanza la vida para ser totalmente libres. Hay reglas, hay normas, hay cosas que hay que respetar. Tu libertad, como tú dijiste, termina donde empieza la del otro. Así es. Así es, y eso, fíjate que eso lo platicaba con un amigo con el que salí recientemente de rodada. Sí. Platicábamos sobre la libertad de elegir y mientras estábamos así en un mirador, en la punta de un cerro, él me decía, ¿te has dado cuenta de que nosotros, las personas, seguimos muchas reglas dentro de los núcleos sociales, o sea, dentro de las ciudades? Seguimos muchas reglas inconscientemente, o sea, ¿por qué yo no puedo en este momento quedarme dormido aquí? Si alguien más me topa, va a pensar que de manera negativa de mí, que a lo mejor yo no tengo un hogar, que a lo mejor yo Estás drogado. estoy drogado o estoy pasando un mal momento, me corrieron de la casa, no sé, o sea, va a pensar algo negativo de ti, pero por ningún momento le va a pasar por la cabeza, bueno, es simple y sencillamente su deseo. ¿Por qué? Porque tiene esa libertad, tiene la libertad de dormirse en la calle. Si yo mismo en este momento agarrara una almohada, agarrara mis cosas, me pusiera fuera de mi banqueta y me acostara en ella solo por gusto, no importa si estoy cómodo o no, pero solo por el gusto de hacerlo, probablemente mis vecinos saldrían en algún punto de la noche, o si es que alguno de los vecinos se asoma y preguntaría, o eventualmente si yo continúo con ese hábito, eventualmente alguno de mis vecinos preguntaría, no de una manera positiva, no de una manera curiosa, sino siempre desde un enfoque negativo. Oye, ¿está todo bien contigo? No sé, a lo que voy con todo esto es que las personas no estamos acostumbrados a ver en otros esa libertad. Claro. Al contrario, estamos acostumbrados a que sigan las reglas de manera inconsciente. Todas las reglas que ya nos hemos establecido. Bosteza y bosteza protegiéndote aquí, tose hacia acá. Si estás en el camión, no seas tan ruidoso. Si estás en un lugar público, no llames tanto la atención. Sí, o sea, pequeñas reglas implícitas que vamos siguiendo y que de alguna manera sí desdibujan esa libertad que Sí. nosotros tanto queremos buscar o que tanto nos venden también. Porque es la parte más, bueno, una de las partes que considero más peligrosas, que nos vendan discursos de libertad en lo que elegimos, en lo que pensamos, en cómo nos sentimos. Nos venden discursos de libertad. Sin embargo, es una mera ilusión. Y nosotros tomamos muchas decisiones basadas en esa disque libertad. Y no significa que hasta cierto grado no la tengas, pero hasta cierto grado. Pero ¿no te has puesto a pensar que con las normas sociales que existen también hay libertad en ellas? Mira, tú pusiste el ejemplo de dormirte en la banqueta. Vamos a cambiarlo un poquito. ¿Qué pasa si en vez de dormir en la banqueta pasa una persona y decide orinar en tu casa, orinar en tu motocicleta? ¿Sí? Claro, Si no claro. existieran esas reglas sociales, ¿habrían conflictos todo el tiempo? Exactamente. Entonces, a pesar de que nos limitan, también nos dan libertades. Los discursos que tú dices que nos venden como libertad, es verdad, sí nos venden muchos discursos. Haz de cuenta que nos ponen, imagínate en esta pared una repisa completa, un librero enorme, y te dicen, eres libre de elegir cualquier libro que se te antoje siempre y cuando esté aquí, en esta repisa, pero tú eres libre de elegir el que quieras. Así es. Lo mismo pasa como, me acuerdo mucho, mis padres sí, de cierta manera, ya cuando crecí fui casi ya un adulto bastante mayor, ¿eh? Porque yo sí fui un niño bastante impedido de poder tomar decisiones. Ok, va. Creemos que la libertad está en, mire, usted va a elegir la carrera que quiera, pero va a elegir una carrera. Usted va a estudiar. No se va a salir de estudiar, no va a hacer otra cosa. Usted va a elegir la carrera que le dé su gana, pero siempre y cuando termine la universidad. Y nosotros lo vemos desde este punto de vista como, wow, soy bien libre, mis papás me dejan ser totalmente libre, elegir lo que yo quiera hacer dentro de las normas sociales, ¿sí? Dentro de las carreras que existen universitarias. Fuera de ahí, se pierde la libertad. Claro. Entonces, yo me acuerdo, tú fuiste un niño muy despierto.
me acuerdo que me has contado. Te quiero preguntar algo. ¿Tú sientes que de niño sí fuiste un niño un poco más libre? ¿Fuiste un niño libre de alguna manera? No, ¿No? no. En absoluto. Fui un niño rebelde, Ok. quizás, muy rebelde, pero probablemente por eso, por una búsqueda constante de yo poder expresarme con libertad. Ajá. O sea, y expresarme con libertad era expresar tanto las partes positivas como las negativas, como las equivocaciones, como toda esa parte. Yo crecí en un ambiente donde era muy castigado el error. Ajá. Entonces yo diría que al contrario, para mí yo sentía, fíjate, y ahora lo que me dedico, yo sentía mucho miedo de expresarme, ya fuera una molestia, ya fuera algo bonito, ya fuera, o sea, O sea, el no se hable de simple hecho, llorar, de sentir ándale. miedo, todo eso. Claro, las emociones blandas eran súper castigadas, o más que castigadas, eran reprendidas. Entonces, yo pienso que no fui un niño tan libre, no fui un niño tan libre porque no tenía una libertad de elegir en muchas cosas, ni de expresarme en muchas cosas, pero con el paso del tiempo, fíjate lo curioso, que me terminé dedicando a la comunicación. Algo que me daba mucho miedo era expresarme, tanto o sea, expresarme en público ante muchas personas y también expresar lo que yo realmente pienso, sea positivo o negativo, ante la gente en general. O sea, para mí era así algo que incluso me provocaba cierta adrenalina, Ok. e incluso incomodidad, una incomodidad muy fuerte. Esa es una de las razones, Irán, por las que yo no puedo definir o empecé a encontrar la definición de libertad muy tarde en mi vida. Eh, mira, tú dijiste que fuiste muy rebelde. ¿Tu rebeldía sí te dio cierta libertad? O sea, ¿conseguiste cosas de libertad con tu rebeldía? Hasta que ya tuve más oportunidad de crecer y tener o sea, generar mis acciones para tener cierto grado de libertad mayor, sí. ¿Qué edad más o menos Pues a aprox? partir de mi adolescencia que empieza uno a poderse mover más, tener más relaciones con más personas. Ok, en tu adolescencia. Ujú. Fíjate, eso mismo que te reprimían a ti, que en la adolescencia uno pues ya gana más poder, un poquito más de autoridad, un poquito más de libertad, porque ya a pesar de que te quieren controlar, sí batallan más, ¿no? Por eso en la etapa de la adolescencia es la más difícil de los papás, porque ahí es cuando uno empieza a rebelarse. Pues yo fui sometido, Irán. Empieza a cuestionar. Empiezas a cuestionar un montón de cosas. Yo me acuerdo que mis papás sí me regañaban y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me regañan por esto? No entiendo. La diferencia es que a mí sí me llegaban a someter. Y la libertad, un niño sabe ser libre, definitivamente. Si tú dejas a un niño en el parque, mira, no te va a preguntar si puede subirse aquí, allá, tirarse o no, lo va a hacer. En donde empezamos a perder esa libertad es a través de, como le decíamos, la sociedad. Primero la sociedad, ¿no? Lo que aprendieron nuestros papás, vamos a ser tan libres como nuestros papás sean libres. Si ellos son papás que no son tan libres, pues nos van a transmitir eso, bájate de ahí, no hagas esto, no. Yo nunca era, digo, no es, si me hubiera pasado, no es algo como que de enorgullecerse, ¿sí? Pero ni siquiera, yo nunca toqué la cárcel, yo nunca estuve en pandillas, yo nunca me vestí como quería hasta que no fui ya casi 18, 19 años, hermano. Entonces, para mí fue un poco más difícil saber empezar a decir qué es la libertad, probarla un poquito, saber que empieza en donde yo quiero que empiece la libertad, siempre y cuando no le hagas daño a otros, ¿verdad? Pero de niños empezamos a perder esa sensación de saber qué se siente ser libre. Yo no podía ir, Iram, solo a la escuela. Yo no podía salir con mis amigos más allá de la calle en donde me juntaba. Si tenía una bicicleta, lo único que podía hacer era utilizarla, no sé, a 20 metros a la redonda, hermano. De verdad no tenía nada, nada, nada de libertad, absolutamente. Y fue algo para mí difícil distinguir qué es una verdadera o empezar a experimentar una verdadera libertad dentro de mí. Claro. Pero bueno, si seguimos hablando de la libertad, vamos a hablar también acerca de ilusiones. La libertad existe tanto como no existe, ¿sí? Nunca vamos a hacerlo. Si pudiéramos ser absolutamente libres, yo pienso esto. ¿Seríamos Dios? Sí, o sea, si tuviéramos la capacidad de ser completamente libres y creadores, pues sí seríamos Dios, ¿no? De alguna manera, o nuestro concepto más cercano a lo que tenemos que es Dios, que es un creador. También, pero también pienso que si nos tomáramos mentalmente esa libertad al 100%, es como tú dices,
podríamos caer en la anarquía total. Sí, sí, sí. Es decir, pues mi deseo es dominar, entonces domino. Si mi deseo es pasar por encima de estas personas, entonces paso por encima de estas personas. ¿Por qué? Porque soy libre. Y hasta cierto punto, pues es cierto, tenemos la libertad de poder actuar no a favor de la gente que nos rodea. Pero aún así, también, como tenemos y nos podemos tomar esa libertad, lo que no vemos de inicio cuando somos jóvenes es que cada libertad que te tomas viene con una consecuencia. Cada una de las libertades que te tomas viene con una consecuencia. Y eso es intrínseco, o sea, ni siquiera es un juego o un rol social. En muchas ocasiones es simplemente un juego de causa-consecuencia. No sé si tú, causa-efecto, porque si al final tú en tu libertad estás pisando a otra persona, eventualmente pasa algo. Eventualmente pasa algo que hace que el hecho de que tú te hayas tomado esa libertad después te incomode. Sí, de hecho acabas de desbloquearme, yo creo que una palabra que restringe la libertad, que es consecuencia. Consecuencia lo tomamos con una palabra mala. Consecuencia es una catástrofe que pasa después de que tomaste una decisión. Como tú lo definiste, todas las libertades que tú tomas, que son decisiones, traen consigo una consecuencia, pero una consecuencia nada más es, como dices tú, una causa y un efecto. ¿Qué pasa cuando no nos enseñan a ser responsables de nuestras decisiones? Porque no tiene nada de malo hacernos responsables de nuestras decisiones. Yo me acuerdo que a mí me asustaban demasiado cuando dijeron, ok, ¿quieres tomar esta decisión? Órale, pero tú te vas a hacer cargo. Y a mí nunca me enseñaron a hacerme cargo. Se hacía cargo mamá, se hacía cargo papá. A mí nunca me enseñaron tal cual a hacerme cargo de mis propias decisiones. Solo me metían miedo, ¿sí? Pero inconscientemente mis papás me metían miedo diciendo, ok, vas a hacer esto, pero tú te vas a ser responsable de las cosas malas que pasen. Y uno se detiene. Yo mencioné ahorita algo en la introducción. Dije, ¿qué tan libre puede llegar a ser una persona, y te la hago a ti, que se llega a conocer a sí mismo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan libre puede llegar a ser una persona que se llega a conocer a sí misma? Bueno, creo que por ahí comienza la libertad, por el autoconocimiento. Ok. Por ahí comienza la libertad, porque nosotros mismos estamos cargados de contradicciones y de límites que no nos atrevemos a pasar, porque primero por nuestra educación, por dónde venimos, por nuestro núcleo. De inicio puede ser que te hayan dicho, no, esta familia solo es de abogados. Sí. Sí. Y después a lo mejor tú no quieres ser un abogado y no es que tú estés mal, digo, a lo mejor pudieras tener habilidades para ser un buen médico, un gran político, pero el hecho de que tú quieras ir en contra de esa costumbre o de lo que a muchas de tus generaciones pasadas los ha sacado al éxito de alguna manera en sus vidas profesionales y en sus vidas personales, pues se puede ver como Sí, 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 un acto de rebeldía. un acto de rebeldía, exactamente. Pero uno necesita conocerse a través de las experiencias, de saber si sí me gusta, si no me gusta, si estás limitado en un solo ambiente y no tienes otros estímulos, es difícil que tú digas, bueno, quizás ya puedas hacer una comparativa y digas, esto que suelo practicar constantemente, quizás no me gusta tanto como practicar esto. Y entonces, cuando empiezas a conocerte a través de, pues, tanto las cosas positivas como muchas de las lecciones negativas, comienzas a disfrutar de una mayor libertad porque ya lo haces desde la conciencia, ya estás eligiendo desde una comparativa y también desde una experiencia. O sea, ya no nada más desde que eso sea toda tu vida. Sí. O sea, si toda mi vida he pensado que, no sé, que ir y defecar en mi jardín, eso está bien, porque toda mi familia lo hace. O sea, y de repente me topo que otras familias no hacen eso. ¿No lo hacen? O sea, o que tienen un baño para poderlo realizar. Pues yo tengo de dos sopas, ¿verdad? Puedo seguir la costumbre familiar o puedo a lo mejor proponer en mi propio hogar tener un baño, lo cual a lo mejor pudiera ser algo mal visto por tu familia, pero al final del día
el hecho es que tú te puedes tomar la libertad solo hasta el punto de haber conocido esa parte de ti, de si tú realmente lo preferías así, en A o en B. O sea, si tú realmente quieres aprender a través del dolor o a través del amor. Si tú, esta experiencia te nutre o realmente te está afectando, deteniendo. Has aprendido a reconocer, llámese núcleos sociales, ¿no? Cualquier tipo de núcleo social, familiar, de amigos, ¿sí? Cualquier núcleo social, redes sociales, propias creencias. ¿Has reconocido en dónde nos enseñaron, antes de autoconocernos más, dónde nos enseñaron que debemos buscar la libertad? ¿Tú la buscaste en algún lado que identificas que fue un lado equivocado? Normalmente, normalmente a nosotros como hombres nos dibujan la libertad como dominio en nuestra economía. Ujú. Y pensamos que eso realmente al final del día o al final del juego nos da libertad total. Ujú. Y entonces nos pasamos, yo creo que los dos lados, pero principalmente el enfoque en el lado masculino, nos pasamos la vida Buscando el dinero, la buscando el chuleta. dinero, buscando la chuleta. Y ¿por qué? Porque pues eso, como tú dijiste al inicio, sí da, o sea, no es una mentira que da parcialmente cierta libertad, pero también después de cierto punto te la quita. Ok. A las mujeres les enseñaron que la libertad estaba en hacer una familia, ¿no? Claro, que la libertad estaba en poder armar una rutina para su autocuidado también nada más. Conocer un buen hombre, que el Ujú. hombre ya tenga un buen trabajo, que pues en eso nos tenemos que enfocar nosotros, ¿no? Buscar el dinero, la chuleta, y entre más chuleta hay, más feliz eres. ¿Qué Entonces, tan? Ujú. Dime, pero, dime. pero, pero resolviendo, antes de que nos pasemos a la siguiente pregunta, resolviendo de tu pregunta inicial, pues yo creo que de inicio busqué la felicidad, perdón, la libertad de manera errónea a través del dinero, a través de querer generar, a través del estatus, a través de yo poder Demostrar. demostrar Ajá. más que yo tener la capacidad de elegir. Que en realidad la capacidad de elegir pues viene hasta que te haces, que aquí es un tema al que me gustaría ya entrar, que te haces responsable. Y aunque muy pocas veces solemos relacionar la palabra responsabilidad con libertad, creo que aunque no son sinónimos, van muy agarradas de la mano. Muy agarradas. Sí, claro. E insisto, siempre y cuando estés jugando en un rol social, dentro de la sociedad, siempre y cuando tu libertad no te diga me voy a ir a vivir al monte. Sí, Sí, claro. o sea, A pesar de todo, nosotros estamos siguiendo reglas sociales. así es, Estamos vestidos. así ¿Sí? es. Estamos utilizando cierto equipo que se necesita para hacer videos. Estamos en una casa donde la mayoría de la gente tiene una. O sea, estamos siguiendo de todas maneras, a pesar de que expresamos nuestra libertad, estamos siguiendo reglas sociales. Así De es. todas maneras. ¿Qué tanto crees que esté arraigada la felicidad con la libertad? ¿Qué tanto van de la mano para ti? Mm, creo que si entre más libre sea de expresarse uno mismo de manera sana, pues se disfruta de una mayor felicidad. Dijiste algo, expresarse. Normalmente, pues te digo, la libertad la buscamos en dinero, en espiritualidad excesiva, ¿no? En donde ya no me interesa lo material, ahora soy 100% espiritual, ¿no? Así Donde lo es. busco en muchos lados. Pero eso es lo que tú dijiste. Entre más uno se exprese, está rumbo en el camino de la libertad. Cuando te autoconoces, cuando te preguntas a ti qué me gusta y no te lo reprimes, ahí es donde empieza, como tú dices, la libertad. Entre más comunicas lo que tú o expresas lo que eres, más libre eres y por consecuencia sí te da más felicidad. Expresar todo lo que tú tienes dentro y lo que te gusta y lo que te disgusta y poder decirlo sin que te juzguen, te critiquen o al menos que no te afecte que te juzguen y critiquen, allí empiezas a tener libertad y empiezas a ser más feliz. Hay gente totalmente deprimida con $1,000,000 en su cuenta de banco. Hay un montón de gente deprimida sin un solo peso. Hay gente deprimida con una familia. Hay gente deprimida sin pareja.
Hay gente deprimida a pesar de que logra cosas que piensas que ahí está la verdadera libertad y por consecuencia la verdadera felicidad. Pero la felicidad, como tú dices, me acaba de caer el 20 en eso que dijiste, expresarte. Entre más te expresas, como tú quieres expresarte, más feliz eres. Claro, 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 pero habrá que ver esos deseos de expresarte, pueden cambiar de persona a persona, ¿verdad? Y de expresión a expresión, pero insisto, la libertad sigue pareciendo algo como, como tú dices, un poco difícil de definir, un poquito difícil de definir porque sabemos, sabemos siempre o tenemos bien la intuición de que no podemos expresar libertad hasta el punto en el que dañamos a otra persona, pero también no sabemos muchas veces en esa libertad cuántas veces dañamos a personas sin tener la intención, Ajá. sin tener la intención. Entonces, ha sido un tema muy interesante hasta ahorita, Rubén, pero me gustaría de momento invitar a todas las personas que nos han visto hasta el momento a seguirnos en redes sociales, a que si les está gustando compartan, también si nos están viendo desde YouTube activen la campanita para que les lleguen los nuevos videos y los nuevos temas de los que vamos a estar hablando que se van a poner súper interesantes. Y además, si tienen alguna sugerencia de algún tema o quieren escribirnos personalmente, nos pueden escribir a través de nuestro correo. De igual manera lo vamos a poner aquí abajo junto con todos los demás, las demás redes sociales. Perfecto, muy bien. Es bien importante, de verdad, que compartan el contenido y que den like, se suscriban sobre todo. Porque si estás viendo cada video que subimos, ya llevamos algunos, si estás viendo cada video y si en cada video encuentras algo de valor, yo creo que es válido que lo compartamos con los demás, ¿no crees? Te agradecemos, de verdad, si ya estás suscrito, muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan importante que es la libertad y tan difícil de desarrollar. Porque, como tú dijiste, hay veces que la libertad, cuando expresas tu libertad, vas a dañar a alguien inconscientemente sin intención de hacerlo. Pero ahí es, creo, cuando entra el recurso importantísimo de la responsabilidad. ¿Qué es tomar responsabilidad? Aclarar las cosas. En tu expresión de libertad heriste a alguien y no fue tu intención. Tomar responsabilidad, ok, tienes razón, la herí probablemente a esta persona. Me disculpo, no era mi intención, este es mi camino, esta es mi libertad, ¿sí? No tiene por qué ser la tuya. Y si esa persona no entiende, pues ni modo, ¿eh? Ahora, responsabilizarte, que es bien curioso, entre más la gente quiere expresarse para conseguir esa libertad, más gente trata de detenerlo inconscientemente. Burlas, críticas, hate, odio, represión, un montón de cosas. Yo he visto mucha gente que ha querido hacer contenido, sobre todo en redes sociales, así como nosotros. Un podcast, videos consecutivos. Y hay mucha gente que tiene mucho apoyo y aparte de tener mucho apoyo, tiene mucho no apoyo. Hay mucha gente que le agrada. Estábamos hablando hace un poquito, y perdóname que meta el tema, sobre Emilio. Emilio, Autumn. ¿cómo? Autumn, ¿no? Algo así. Bueno, este influencer que, bueno, se equivocó, ¿no? Pero ¿sabes cuánta gente estaba esperando que esta persona se equivocara? Que cometiera el primer error. Sí, para poder soltar todo y sentirse mejor. La gente no es que esté buscando también la libertad, está buscando que tú no la tengas. Porque si tú te atreviste a expresar tu libertad o lo que tú eres, de alguna manera se sienten mal y en vez de ellos animarse a también expresarse, prefieren regresarte a donde estabas para que tú sigas en ese lugar en donde yo estoy sufriendo, tú no puedes ser feliz, yo no puedo hacer lo que tú haces, vuélvete para acá a sufrir. Y hay mucha gente que está esperando esa equivocación. Claro, claro, que te limita a través de eso. Yo me acuerdo mucho de un cumpleaños mío donde tuve un buen aforo de familia y me dieron muchos regalos y yo estaba realmente agradecido y era de las primeras veces que me quería expresar frente a mi familia y quería expresar ese agradecimiento y me acuerdo que iba a medio discurso cuando un tío me interrumpe y me dice, ay sí, discursitos. Sí. Y yo en ese momento dije, pinche jodón, ¿no? O sea,
Pero, y la verdad es que en ese momento sí logró hacerme sentir así como que inseguro de lo que estaba diciendo, pero con el paso del tiempo y con la retrospectiva puedo entender que en realidad venía de que él no se sentía capaz de tomar esa libertad. Ey. Que él en realidad probablemente tenía el deseo de expresar cosas muy interesantes frente a su familia, pero que en ese momento él no se creía capaz de hacerlo. Nadie se va a burlar de ti, de lo que quieres hacer, si realmente ya lo ha hecho también. Y es que, como lo dices tú, no tiene sentido. ¿Cuántos años tenías? Tendría que como unos 16, 17 años. Ok, 16, 17. Eras un adolescente, ¿no? Ujú. Casi legal adulto, ¿no? ¿Por qué rebajarse siendo un adulto de cuántos años tenía tu tío en ese momento? 30. Probablemente 10 años más que yo creo. ¿Por qué rebajarse a querer someter a un joven de 16 años que está, o de 15 años que está expresando desde el fondo de su corazón? No tiene sentido. No, no tiene sentido Es y... como si yo reprimiera a un niño que quiere apagar las velas de su cumpleaños y, ay, sí, apagar las velas. Yo las voy a apagar por ti, quítate, ¿verdad? O sea, no Ujú. tendría ni absoluto sentido. Es Así una es. represión que siente la gente dentro de su corazón. Así es, y por eso cuando me preguntaste de inicio, tú de niño fuiste un niño con mucha, que pudo expresar mucha libertad, pues a lo mejor interna no tanto. Interna no tanto, pero con el paso del tiempo me fui, como siempre fui rebelde, me fui orientando de todos modos a expresarlo de alguna u otra manera, Sí. a pesar de la represión. Y ahí es donde sí tomé la libertad, pero también me gustaría regresar, porque creo que es un tema que aún le podemos sacar y que me gustaría complementar, que es la responsabilidad. Lo introduje anteriormente, pero quiero darle más profundidad en la responsabilidad, porque muchos pensamos que la libertad está, aquí va un concepto nuevo, bueno, para la conversación, que es el libertinaje. Lo confundimos la libertad con, dentro de los juegos sociales, con, yo puedo irme de fiesta 3 días seguidos y que nadie me diga nada. Eso es libertad. Bueno, sí, tienes la libertad de elegir. Qué padre que tengas el tiempo y el dinero como para poder irte Y sostener y esos... sostener esos 3 días de pedota, ¿verdad? Pero también la libertad no está vista, está más, pero, o sea, socialmente está más del lado de la libertinaje que de la responsabilidad, porque, por ejemplo, no te dirían que la libertad es poder crear un sistema, es decir, una empresa, un sistema automatizado de ingresos que te permita obtener un grado superior de libertad, al menos en el área económica, que te permita acceder a otras áreas que te hagan más libre en tu vida también, a otras formas de vivir, a otros medios, a otras personas. Sí. El libertinaje es un atentado en contra de ti mismo. Si tú hablas de libertinaje, mira, ya me mencionas fiestas, me mencionas tirar dinero, mencionas no hacer nada, no ser productivo en ningún sentido de tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando no eres productivo, cuando te la pasas de fiesta, cuando no haces nada? Empiezas a engordar, empiezas a enfermar por todo lo que te metes, Así es. te quedas ignorante. El libertinaje se confunde con la libertad porque queremos que es hacer lo que queremos. Pero hacer lo que queremos muchas veces somos tan tontos, somos unos changuitos todavía, que atentamos en contra de nosotros. A eso le llamamos libertinaje. Porque lo que creemos que queremos muchas veces son deseos más que algo que discernamos conscientemente. O sea, Son deseos, deseos. Ujú. exactamente, totalmente deseos que vienen de lo más primitivo de nosotros. Así es. Yo puedo hablar acerca del libertinaje. Yo sé que todo el mundo lo puede hacer porque todo el mundo lo hemos hecho. Todo lo hemos sentido y lo hemos expresado. Todos. Y unos en más cantidad que otros. Yo te puedo decir de qué y en muchas maneras diferentes. Yo no me salía de fiesta. Claro. Yo me quedaba todo el tiempo en mi casa. Videojuegos, drogas, Ajá. mujeres, hombres en caso de una mujer. O sea, hay muchas formas de hacer Bebida, libertinaje en el juego. dormir todo el día, depresiones. Y terminan siendo atentados contra uno mismo. Pero es que yo creo que también las normas sociales no se hicieron por eso, pero como efecto colateral. Es impedir que hagamos ese libertinaje.
ese atentado en contra nuestra, dejar de hacer ejercicio, porque qué hueva, puedo hacer lo que yo quiera. Si quiero voy, si no quiero no voy. De todas maneras, ¿quién me va a decir? Un día te vas a enfermar. Un día tu cuerpo te lo va a exigir. Te va a pasar factura y ahí es cuando vas a decir, ah, no está tan chido el libertinaje. No está tan chido porque ya se me acabó el dinero, estoy enfermo, no me puedo mover, estoy bastante obeso, un montón de No cosas. tengo un círculo de confianza que pudiera funcionar como una red de apoyo. Exacto, no tengo nada, no tengo amigos que se me quieran acercar porque yo nomás Así quiero es. estar de fiesta y ellos no. Y yo nada más quiero imponer mi libertad y ya, mi pensar. Y esa es la bronca que interdependemos. Sí, Interdependemos de las otras personas. Y que en realidad esa libertad va a provenir más de la responsabilidad que tengas con las personas que te rodean. Sobre todo si tienes planes de generar una empresa o un proyecto de vida que incluya a más personas. O sea, de verdad, si quieres llegar a escalas más grandes, pues necesitas responsabilizarte. Y esa responsabilidad al inicio, pues va a parecer que te quita cierta libertad porque requieres dedicarle sí, tiempo, requieres dedicarle esfuerzo, pero a largo plazo estás invirtiendo en una verdadera libertad. O sea, porque en el momento en el que se concrete ese sistemita, pues ahora sí, te da esa facilidad de elegir. exactamente. Y acabas de decir algo que quiero como hacer énfasis un poquito y como que tomar un poquito de ese tema. La libertad también se pierde cuando empiezas a imponer. Esa palabra la dijiste. Si yo empiezo a expresar mi libertad pero a imponerla como una verdad, como algo que todo el mundo debería de hacer, como yo estoy bien y tú estás mal, ya deja de ser libertad. No sé en qué se convierta, si tú tienes alguna palabra para definirlo, pero si empiezas a imponer se termina la libertad y se convierte totalmente en otra cosa. Tú puedes ser lo que tú quieras ser, siempre y cuando no agredas a los demás. Pero cuando tratas de imponer, sí, tus propias reglas hacia los demás, se pierde esa libertad. No importa que tu intención sea, es que yo digo lo que pienso y si tú me caes mal te lo voy a decir. Y si no quiero ir contigo en un lado, no nomás te voy a decir que no. Me voy a encargar de que te sientas mal por hacer lo que estás haciendo. ¿Eh? Que si me invitas a una fiesta, no nomás te voy a decir que no. Te voy a decir que eres un perdedor, que ya no deberías pensar en fiestas, que deberías hacer algo productivo. Y se pierde totalmente la esencia de la libertad en tratar de imponer. No sé en qué se termine convirtiendo, pero es algo que también yo creo todo mundo pasamos. Yo pasé por eso. Yo intenté convencer a mucha gente que mi manera de pensar era la manera de pensar correcta. Claro. Que la libertad está en donde yo quiero, pues no, la libertad está en donde tú la buscas en un lado y está bien, yo la busco en otro lado diferente. Y yo no tengo por qué decirte que la libertad está acá, porque la tuya está allá. La mía está en un lugar diferente al tuyo nada más. Pero cuando tratas de imponerse, se altera todo y se termina derrumbando. Así es. Entonces podemos ir resumiendo que la libertad se parece como como a ese rango de acción en el cual tú puedes operar dentro del juego sin que afectes a alguien, pero al mismo tiempo cumpliendo la mayor cantidad de tus deseos de manera sana. Ok, sería algo así como que sí, tú puedes ser lo suficientemente libre si no te sales tanto del sistema, es la Ni verdad. del juego, claro, porque si no, pues te tienes que inventar tu propio juego y tu propio Sí, juego puede tardar mucho tiempo en funcionar y digo, o tal vez nunca. o tal vez nunca, ¿verdad? Digo, no te alcance la vida para estructurar una nueva sociedad, digo, y eso Sí, es lo más probable. sí, Digo, entonces, si este es el juego que te tocó, la libertad está en elegir cómo jugar a través de sus reglas. ujú, Cómo, y cómo jugar y quién voy a ser yo dentro de este juego. Esas son libertades que sí te puedes tomar y en las que sí te puedes expresar completamente. claro. Yo he visto que mucha gente encuentra su libertad en un montón de cosas que a mí no me dan sentido, pero a ellos sí. Por ejemplo, yo antes de llegar a este camino que estamos haciendo el podcast y empezar a expresar lo que queremos, yo intenté muchos caminos diferentes, los empecé a probar. Y empecé a probar la espiritualidad y también probé eso de mentalidad de tiburón y obsesiónate por el dinero. Entonces probé varios caminos. No, esos caminos no tienen por qué estar equivocados, ¿no?
Sin embargo, mientras no obligues a los demás a recorrer el camino, sino que tú aceptas a la gente que quiere recorrerlo contigo, empieza a ser libertad. Yo seguía a una persona hace mucho tiempo que eh, es medium, ¿no? O ve cosas o siente y te puede decir todo en tiempo real, ¿no? ¿Quién perdiste? ¿Qué tienes? Si alguien te quiere mandar un mensaje del otro lado, ¿no? Que en realidad no creo que sea eso, solo su intuición se lo conecta a través de ti. Y creen que hablan con ángeles, con espíritus, con seres de otro planeta. Y está bien, o sea, siempre y cuando no quieras imponerlo como una verdad absoluta, si tú ves cosas y eso te ha llevado a donde estás y te ha llevado por un buen camino, sigue expresándolo. Y a pesar de que yo ya no coincido con ese tipo de cosas, ¿por qué tendría que meterles el pie? ¿Por qué tendría que decir que están mal, que están locos, que no es por ese lado? Aceptar que es un camino más, así como el mío. Es bien difícil para nosotros aceptar que el otro tiene una opinión bien diferente de nosotros. Y todo el mundo se puede dar cuenta en las redes sociales cuando alguien sube un tema polémico y tal vez haya gente que lo apoye y tal vez tú digas, yo también lo apoyaría, pero hay mucha gente que no. Pero esa gente que no apoya ese cambio se encarga, lo que quiere, su objetivo es destruir tu libertad, no exponer un punto y decir, oigan, pues yo pienso que no es real porque pues pienso que esto y esto y esto. No, la gente esa persona está loca, esa persona está mal de la cabeza, se droga, esto, lo otro, aquí y allá. Hace poquito estaba hablando con un amigo al cual esperemos que un día invitemos al podcast también. Y me dice, oye, desde que salimos de ese lugar en donde nos conocimos tú y yo, empezó a hacer música. Sí, es rapero y le gusta y lo hace muy bien. Ya subió varias canciones ahí a Spotify. Y hace poquito me habló y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque hay mucha gente ahorita que empezó a hacer un rumor y empezó a decir que yo me drogo. Cuando en realidad, y a mí me lo trataba de explicar desde el fondo de su corazón, te lo prometo que yo, me pueden hacer antidoping y lo que quieran y no sé qué, no le doy a nada, güey, yo dejé todo, sí vengo de eso, pero lo dejé, no me lo tienes que explicar, explícatelo a ti mismo. La gente siempre va a hablar. ¿En dónde estás enfocando tu atención? Estás olvidando tu camino de libertad por enfocarte en la gente que, mira, te trata de agarrar y hacer para atrás. Y se me hace muy curioso porque la esencia del ser humano no es así. La esencia del ser humano no es ser enemigo del ser humano. No, no es, ¿no? Para nada. Pero eso nos da puerta a algo que quiero tocar antes de que se nos vaya El tiempo. el tiempo como más con el podcast y de que la verdad yo creo que sería un cierre muy potente que es, eso viene más de un sistema que está enfocado en que tú seas productivo, no en que seas más libre, no en que seas más pleno, no en que te sientas mejor, en que seas más productivo, en que seas más eficiente y en que tengas un bonito rostro. Punto. El sistema realmente premia estos aspectos. Y pienso que nosotros mismos nos hicimos eso por cómo se ha desarrollado la historia, cómo hemos creado nuestro sistemita económico, pero muchas personas me han dicho, pero este es uno de los sistemas que más libertad nos han dado. Pues probablemente, así es. Es la mejor, peor cosa que se nos ha ocurrido y eso lo he expresado más de una vez, porque yo vivo dentro de él, no me voy a salir de él, eso es una utopía, realmente no va a pasar. No. Tengo que aprender a convivir con él, sin embargo, hay que ser honestos. El sistema le interesa un carajo si yo soy feliz o no el día de hoy. Al sistema y a las personas les interesa un carajo si yo tengo o puedo expresar cierta libertad o no en mi vida. Sí. Claro. O sea, en realidad, lo que más estatus te puede dar socialmente, pues es la producción. Es ser alguien que tiene grandes cantidades acumuladas, tanto de bienes como de relaciones, como de dinero, como de otras cosas. O sea, el que más acumula, el que más tiene. Somos
únicamente piezas de circulación. El que más habilidades tiene instaladas. Ah, yo ya sé esgrima, sé 7 idiomas. A ver, tengo 3 doctorados, 10 maestrías. Ujú. Sí. Que el sistema está mutando ya en eso. Ujú. Pero lo que quiere el sistema también es mantenernos nada más circulando el dinero. Así es. Productivos para yo poder pagarte para que vayas y te lo gastes allá. Y yo poder seguir Ajá. ganando. Y así se te acaba el dinero comprando eso, entonces te pones a trabajar de nuevo y haces circular el dinero. Entonces cuando tengas dinero me avisas otra vez para decirte, ¿ahora qué? Allá, cómprate algo allá. Esa pantalla está muy padre, ya necesitas un carro nuevo. Oye, pues el celular que traes está viejito y ojalá, pero ahí hay uno nuevo. Nada más que mantengas el dinero en la circulación, eso es lo único que le importa. Si el sistema empiezas a ser tú feliz y empiezas a saber hacer dinero, tampoco le importa al sistema. Mientras tú generes. Sí, mientras tú generes. Pero si generas y no eres feliz, también le vale un bledo. Claro, el Le vale un sistema bledo. no es bueno ni es malo. El sistema es, ¿sí? Claro, está diseñado para que unas personas ganen más que otros. Estoy totalmente de acuerdo. Pero dentro del mismo juego, creo que no, el sistema no es bueno ni está hecho para ser bueno ni está hecho para ser malo. Está hecho así para que ciertas personas controlen nada más, pero dentro de ese juego tú puedes ser bastante libre aún así y bastante feliz. La evolución del sistema, edificios, tecnología y todo nos da más libertad que nunca. Nos da más libertad que nunca. Exacto. El único problema es dejar de buscar la libertad en donde nos dice el sistema que hay que buscarla, salir de esa trampa. Ujú. La libertad no está en el dinero, en una casa, en un carro, en una pareja y en los hijos. Está O en los viajes solamente. o en los viajes. Y eso es bien duro. Ajá. Mucha gente, y yo lo sé porque yo también estuve ahí, de repente todavía me llega esa sensación. Ver a gente viajando, ¿no te duele? Claro que te duele. Te duele un montón y tú dices, ¿cómo me gustaría yo también conocer Japón? ¿Cómo conocer aquí? ¿Cómo conocer allá? Y no puedo ahorita y bla, bla, bla. Claro, y lo asocias con total libertad. O sea, de decir, yo quisiera tener esa libertad. Poderme tomar esa libertad, porque no me puedo ni ausentar 5 minutos de la oficina porque cae pedo. O sea. Claro, por supuesto. Pero bueno, ¿quisieras dar una conclusión más o esa la quieres dejar ahí como... No, sí quisiera aportar una parte antes de cerrar. Muy bien. Fíjate que yo pienso que, así como tú me dices que el sistema no es ni bueno ni malo, pero que sí tiene tendencia, un poquito de tendencia a quitarte, al contrario, a venderte una falsa libertad y tratar de quitarte la tuya para continuar siguiendo, o sea, siendo un peón más que genera a estas esferas, vamos a decirle, a estas esferas de poder, ¿no? Que son personas al final del día, ¿no? Seres humanos. Con estos sistemas gigantes que ya se retroalimentan solos y que ganan cantidades enormes, ¿no? De recursos. Entonces, lo único que sí es entender que no casarse con el sistema, no casarse con el sistema porque es cierto que estamos a mucho tiempo de que todo esto cambie y de que logremos crear entre toda la humanidad un sistema que le preocupe tu bienestar, tu plenitud, tus necesidades humanas. O sea, crear un sistema así está perro, es muy difícil, requiere de de que el humano sea muy desapegado de la parte material como para empezar a entre más personas a ayudarse así, o sea, a ayudar a su entorno de manera real a sentirse más plenos, ser más conscientes y por lo tanto pues expresarse de manera más feliz. O sea, eso sí está en el poder de muchas personas que sí tienen los recursos. Eso sí está en el poder de muchas personas, pero quisiera concluir en que esto no sea razón para que nosotros nos amarguemos pensando que es que este sistema no nada más busca que yo sea productivo, y a veces uno puede sentir el látigo porque es cierto, las personas en nuestro mismo entorno nos presiona a ser productivos, a no quedarnos estancados, a no quedarnos en un solo lugar, porque si no estás haciendo nada, ¿qué pedo? O sea, estás mal. Sí. Entonces, sí es cierto, sí tenemos un sistema pero nosotros tenemos la libertad, precisamente, de resignificar eso aquí y que esa presión dejemos de ejercerla nosotros sobre nosotros mismos para poderle poner un límite a los demás.
sobre esa presión, porque el sistema siempre va a buscar y siempre va a premiar a quien es más productivo, no al que es más pleno, no al que tiene más libertad o al que se siente mejor. No es el que sea más buena persona, porque tampoco te premia por ser buena persona. Le vale un bledo también. Sí, 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 no importa qué buenas acciones hagas, eso no te va a premiar en el sistema. Tampoco las acciones malas, ¿verdad? Digo, pero por ser buena persona no vas a salir tampoco de este bucle. Así es. Bueno, me gustaría yo también dar una conclusión súper corta porque creo que dijimos mucho y lo que pueda llegar a decir acerca de la libertad va a sonar muy repetitivo. Sí. Pero lo único que yo pudiera compartir, la única verdad que yo he podido entender es que tú puedes buscar la libertad en el dinero, en la religión, en una pareja, en todos lados, en cualquier lado. La verdadera libertad viene de expresar lo que tú sientes y tú sabes qué es lo que sientes. Tú sabes qué es lo que realmente eres dentro de ti, lo reprimes. Tú lo sabes, nadie tiene que decírtelo, no tienes que tomar una terapia para darte cuenta. Tú sabes esas cosas que te gustaría hacer. ¿Cómo te gustaría vivir tu vida trabajándola? Ese trabajo que tú tienes no te gusta, lo sabes. Y la mayoría de la gente no es feliz en el trabajo que quiere. Entonces, eso que tú no has podido expresar y convertirlo en tu camino de libertad, ahí es el único lugar en donde lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en nada exterior hasta que te animes, de verdad, a hacer lo que tú quieres ser y expresar lo que quieres expresar. Vas a empezar a ser libre. No a ser libre completamente, sino empezar. Todos nos vamos a morir en el camino de la libertad porque nadie lo va a conseguir al 100%. Pero el camino es satisfactorio cuando empiezas a caminarlo y te das cuenta que sí hay felicidad en ese camino. Esa sería mi conclusión. Muy bien. Perfecto. Muy fuerte, Rubén. Por último, me gustaría agregar nada más una cosa. Ok. Directamente. Que es probablemente ninguno de nosotros tenga una definición muy acertada de la libertad. Sin embargo, si yo también pudiera decir dónde comienza, o al menos pudiera darles un indicador de dónde pudiera comenzar nuestra primera libertad, sería en conocernos a nosotros mismos, para a través de eso realizar pequeños cambios en nuestras acciones, en nuestros pensares, en nuestros sentires, y eso probablemente nos da la libertad de poder elegir en el futuro de manera consciente entre una opción y la otra. Ahí comienza la verdadera libertad para mí. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Irán, por esa conclusión también, por respaldar lo que hemos dicho. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, sobre todo en YouTube. Síganos, por favor, denle click a la campanita, denle like al video, compártalo con los demás. Y si les gustaría ponerse en contacto con nosotros, les dejamos también el correo electrónico por aquí, filosofactooficial@gmail.com. Y nada más queda despedirnos, Irán. Muy bien. Por último, me gustaría invitarlos también a que vean nuestro próximo episodio. Va a ser un episodio especial. Vamos a tener por primera vez un invitado en nuestro podcast y va a ser un invitado que tiene una historia que nos puede compartir y que nos puede ayudar también en este camino de crecimiento. Excelente, claro que sí, casi se me olvidaba. Va a estar muy bueno ese episodio. Vamos a tener ese invitado especial. Y pues nada, agradecerles haber llegado hasta aquí. Irán, fue un verdadero placer. El mío. Hoy, la neta. Y muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias a todos. Y aquí estamos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.